Bueno, muy buenas noches, bienvenidos sean todos a la Casa de América. En esta ocasión, a esta actividad para conmemorar el 50 aniversario del fallecimiento del gran escritor uruguayo Felisberto Hernández. Tenemos el enorme honor esta noche de contar con una serie de especialistas en la obra de este autor. Contamos con la presencia de Blas Matamoro, Fabio Rodríguez Amaya, Santiago Montobio y Gabriel Sad, a quienes desde ya quiero agradecer su presencia en la casa, igual que agradecer la de todos ustedes. El encuentro que organizamos esta noche marca el punto de partida de una serie de actos académicos en homenaje al gran escritor uruguayo, como he dicho, en el 50 aniversario de su fallecimiento. Se producirán otros eventos en diversas universidades europeas, concretamente en 2014, en la primavera, las universidades de Bérgamo, Milán, Venecia y Udine acogerán un vasto congreso internacional en torno a la obra de Felisberto Hernández. Otro tanto ocurrirá en París, en otoño, en la Sorbona y en el Instituto Cervantes bajo la dirección de Juan Manuel Bonet. Además, quiero destacar la necesidad de rendir homenaje a una de las figuras más originales y significativas de la literatura del siglo XX, cuya obra y cuya influencia han sido reconocidas, quizá no por el gran público, pero sí por los grandes autores, tanto europeos como latinoamericanos, como uno de los grandes, o quizá como uno de los padres de la nueva literatura latinoamericana, concretamente Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes, Italo Calvino, Jules Superbey, Augusto Roa Bastos, entre otros muchos, han dado más de una vez testimonio de la importancia que ha tenido para ellos la obra de Felisberto Hernández, quien solía decir de sí mismo que solo se le reconocería 50 años después de su muerte. Como esta fecha se cumple exactamente el 13 de enero de 2014, pues creemos que es un buen momento para que efectivamente eso se cumpla. Todos los homenajes que se van a organizar a lo largo de 2014 tienen una finalidad fundamental, que es cumplir con esta palabra de Felisberto. En definitiva, quiero darles a todos de nuevo la bienvenida, agradecerles su presencia y sobre todo agradecer también la iniciativa de don Gabriel Sad, profesor honorario de literatura comparada en la Sorbona, director de la edición de las obras completas de Felisberto Hernández en francés y coordinador científico de muchas de estas manifestaciones. Muchas gracias, profesor Sad, y buenas noches, y les dejo ya a ustedes. Bueno, me corresponde en primer lugar agradecer a Casa de América su hospitalidad por recibirnos hoy para esta mesa redonda, en particular a Ana María Rodríguez, que enseguida nos ofreció una acogida muy generosa, y también quiero agradecer al público su presencia aquí para rendir homenaje a Felisberto en el cincuentenario de su muerte. Todos los cincuentenarios, todas estas fechas redondas tienen un significado. Este año 2014 reúne el cincuentenario de la muerte de Felisberto, el centenario del nacimiento de Julio Cortázar y el centenario del nacimiento de Octavio Paz. Es un año, pues, con un gran significado para la literatura hispanoamericana. Yo quisiera precisar que mi relación con Felisberto no es solo literaria. Es una relación muy antigua de la familia de mi madre con la familia de la madre de Felisberto. Mi madre guardaba una foto cuando yo tenía 2 meses y medio. Felisberto me tiene en brazos en esa foto, pero como lo escribí alguna vez, esa foto miente, porque yo no me acuerdo para nada del episodio que ella pretende probar. Por el contrario, recuerdo sí muy bien a Felisberto en el invierno austral de 1948, cuando regresó a Montevideo después de 2 años de estadía en París. Felisberto había empezado a publicar en 1925, publicó un primer librito muy pequeño, Fulano de Tal, que tenía un formato muy particular porque estaba destinado a poder ser introducido en el bolsillo de un chaleco. Era esa época un poco particular de los poemas para leer en un tranvía de Girondo, es decir,
ya entonces él se inscribe con este primer libro en una vanguardia muy clara, muy definida. Y después publica 29, 30, 31, 3 libros importantes, después de Fulano de Tales, Libros sin tapas. Este libro es sin tapas porque se ha escrito antes que él y se escribirá después de él, dice en la presentación, en el epígrafe. Después La cara de Ana, que es ya un libro muy interesante de evocación de la infancia, y este doble juego de Felisberto, que yo cuando presenté las obras completas, la primera edición de las obras completas en el semanario Marcha de Montevideo, utilicé una fórmula que viene del derecho romano, las justas nupcias de la memoria con la fantasía. Y es un eje permanente en la obra de Felisberto la asociación muy íntima de la memoria con la fantasía. Y publica después en el 31 La envenenada, y al mismo tiempo empieza su carrera de pianista. Felisberto era un pianista eximio, se había formado ya de niño, a los 9 años empieza su formación musical con una profesora francesa, pero en Montevideo, Célina Mounier, que será después el personaje principal de su novela o de su relato El caballo perdido, y se forma más tarde en el Conservatorio Kollicher con el maestro Kollicher, un gran maestro austríaco que formó a muchos músicos uruguayos. Mi madre, que era violinista, se había formado con Kollicher. Y después conoció a Clemente Collin, que fue su profesor de armonía, y entonces Felisberto fue combinando su tarea de concertista, de pianista, con una tarea de compositor musical, muy cercano a Stravinsky. Hizo un recital famoso de la Petrushka de Stravinsky, lo hizo en Montevideo, lo hizo en Buenos Aires, y se dedicó a una vida muy difícil porque él quería vivir de su arte. Siempre dijo que quería vivir de su arte, es decir, de su trabajo de escritor y de su trabajo de pianista. Recuerdo que una vez, cuando yo ya era tal vez adolescente, mi madre le dijo, pero ¿y por qué no vuelves al piano? ¿Por qué no volvés? Porque estábamos en el Río de la Plata. ¿Por qué no volvés al piano, Beto? Porque nosotros lo llamábamos Beto. Y él le contestó, pero con una firmeza terrible, yo quiero ser escritor. Y ya tenía publicado lo esencial de su obra, porque les decía en el 31 La envenenada, en el 42 publica un libro fundamental por los tiempos de Clemente Collin, que recibe el premio del Ministerio de Instrucción Pública. Es la primera edición de tipo comercial, porque todas las otras habían sido hechas en imprentas de provincia, agrafadas, no eran verdaderos libros, ¿verdad? Y por los tiempos de Clemente Collin, 1942 es la primera edición comercial, que la hace un amigo de Felisberto, González Olaza, que tenía una librería en la calle Blanes, en Montevideo, y lo pone a nombre de sus hijos, González Paniza Editores. En el 43 publica El caballo perdido, pero ya ha sido reconocido como un gran escritor por Jules Supervielle, que va a jugar un papel muy importante en la vida de Felisberto y en su trabajo de escritor. Entonces, Supervielle, Felisberto para ese entonces ya se había casado y divorciado 2 veces. Su primera esposa, María Isabel Guerra, había sido su discípula de piano. Felisberto se casó muy joven, tenía 22 años cuando se casó. Rápidamente nació la primera hija, María Isabel Hernández Guerra, que aún vive y que es una mujer muy activa y que ha hecho mucho por Felisberto. Y después se divorcia de María Isabel y se casa con Amalia Nieto, una gran pintora uruguaya, discípula de André Lot y de Joaquín Torres García. Y con ella tiene una segunda hija, Ana María Hernández Nieto, quien también ha tenido una
actividad importante en relación con la obra de su padre, es Ana María quien nos transmitió esto que Felisberto decía siempre, que solo se le reconocería 50 años después de su muerte. Entonces Supervielle se entusiasma con la obra de Felisberto, lo hace conocer intelectuales, escritores argentinos. Supervielle estaba en Uruguay porque era la guerra, ¿verdad? Supervielle, como ustedes saben, vivió viajando entre Montevideo y París, entre Francia y Uruguay. De ahí esos versos muy lindos de oublieuse mémoire, avec tant de départ, comment faire un retour? Con tantas idas, ¿cómo hacer un regreso? Él vivía viajando y cuando termina la guerra, Supervielle decide regresar definitivamente a Francia. Perdón. Y lo que es muy interesante es que Supervielle, que vivió viajando entre Francia y Uruguay, que era literalmente franco-uruguayo, cuando regresa a Francia definitivamente, regresa como diplomático uruguayo acreditado ante el gobierno francés, como ministro consejero encargado de asuntos culturales en la Embajada de Uruguay en París, y cargo que ocupó hasta su muerte en 1960. Entonces él consigue que Felisberto venga a París con una beca del gobierno francés, lo que dura 2 años. Felisberto en París, bueno, él tenía, después de su divorcio con Amalia, tuvo una relación muy intensa y muy problemática con una escritora uruguaya, Paulina Medeiros. En París tuvo 2 amantes, una inglesa que pobrecita, había perdido los brazos y las piernas y tenía entonces brazos y piernas ortopédicas, y Felisberto contaba que se las sacaba cuando iban a hacer el amor, lo cual es bastante digno de Felisberto, y conoció a esta señora que para nosotros se llamaba María Luisa Las Heras, que fue su tercera esposa, que vino a vivir a Uruguay. Y un día Calita, la mamá de Felisberto, que nosotros llamábamos Calita, Juana Silva de Hernández, nos contó que Felisberto se iba a divorciar una vez más porque había descubierto que la española, como decía ella, nunca jamás la llamó María Luisa, era la española era una espía rusa. Y que los rusos la habían puesto al lado de Felisberto cuando Felisberto se dio cuenta que ella era una espía, ella le dijo que sí, que era verdad, y que los rusos la habían puesto al lado de Felisberto para vigilarlo por sus actividades anticomunistas, porque Felisberto era efectivamente un anticomunista militante, y lo fue hasta el final de su vida. A tal punto que cuando estaba ya muy enfermo con su leucemia en el Hospital de Clínicas en Montevideo, su médico le dijo: usted no sabe, pero yo soy comunista. Y Felisberto le dijo: si hubiera sabido usted, a mí ni me toca. Entonces esta mujer, que para nosotros se llamaba María Luisa, después resultó que se llamaba África Las Heras, no María Luisa, había nacido en Ceuta y era coronela del KGB, era la responsable del aparato clandestino del KGB en toda América Latina, desde México hasta la Patagonia. Y entonces, cuando Calita nos contó esto, a nosotros nos pareció un poco delirante. En casa nos pareció una cosa bastante delirante. Resultó que era verdad. Y después de esta española, como decía mi abuelita, después de María Luisa, que fue su tercera esposa, se casó con Reina Reyes, una maestra normalista, como se decía en Uruguay, es decir, formadora de maestros, teórica de la pedagogía, una gran intelectual uruguaya, y que fue su cuarta esposa. Felisberto siempre la presentaba como mi cuarta y última, y por ahora última esposa. Y efectivamente al poco tiempo se divorció de Reina también, conoció a otra señora con la que tenía que haberse casado, y lo que es muy singular es que el divorcio de Felisberto con Reina, con su cuarta y por ahora última esposa, se pronunció la mañana misma del día en que murió Felisberto,
es decir, el 13 de enero de 1964, hace exactamente 50 años. Entonces, ya lo ha dicho quien tuvo la gentileza de presentarnos, Felisberto tuvo una gran influencia entre los escritores en algunos universitarios. La crítica uruguaya fue al principio muy dura con él, pero muy, muy dura con Felisberto. ¿Quiénes lo reivindicaron? Carlos Vaz Ferreira, es decir, dos grandes representantes de esa generación que en Uruguay llamamos generación del 900, que es nuestro pequeño siglo de oro, Carlos Vaz Ferreira y Alberto Zumfelde, un gran crítico, uno de los primeros grandes críticos literarios de América Latina. En el índice crítico de la narrativa hispanoamericana, Zumfelde lo coloca al mismo nivel que Borges. Yo recuerdo Felisberto mostrándome el libro, muy emocionado, para ver que Zumfelde lo ponía al mismo nivel que Borges, porque los ataques que había tenido lo marcaban mucho, realmente lo marcaban muchísimo. Y en la generación después de la generación del 900 lo reconoció Ángel Rama. Ángel lo defendió mucho, lo editó. Ángel Rama editó La Casa Inundada y El Cocodrilo. Y Roberto Ibáñez. Roberto Ibáñez, un gran poeta uruguayo, profesor de literatura, inspector de literatura en enseñanza secundaria, una gran personalidad intelectual en Uruguay, fue también uno de los defensores de Felisberto. Pero es muy poco, cuando se piensa es muy, muy poco. Sus libros se vendían muy mal. En el 49 Felisberto fue a... No, en el 59 Felisberto fue a Buenos Aires con Reina y encontró en un depósito de Sudamericana cientos de libros, cientos de ejemplares de Nadie encendía las lámparas que no se habían vendido. Y es interesante pensar en esto porque en el 47 aparece Nadie encendía las lámparas, en el 49 Bestiario de Cortázar y en el 50 La vida breve de Onetti. Una vez lo hablé con Julio, hace años en París, y Julio me decía, sí, es una muy buena observación porque los tres libros todo el mundo los ignoró. Y son libros que hoy en día ocupan un lugar muy importante en la historia de la literatura hispanoamericana. Entonces, poco tiempo antes de la muerte de Felisberto se hizo una segunda edición del Caballo Perdido, pero cuando murió muchos intelectuales estuvieron presentes, pero Felisberto todavía era un desconocido, por decirlo así. Y fue una edición de Las Hortensias, que fue muy bien recibida en Buenos Aires por Tomás Eloy Martínez, una revista que se llamaba Primera Plana. Tomás le dedicó las páginas centrales de Primera Plana a Las Hortensias, y Las Hortensias se convirtió en un bestseller, por decirlo así. Y esto fue lo que impulsó a Ángel Rama a publicar en su propia editorial Arca las obras completas de Felisberto. Y a partir de allí hubo un cierto reconocimiento. Después apareció una edición de las obras completas en siglo XXI en México, y Ángel le confió a José Pedro Díaz, un amigo de Ángel y un gran crítico uruguayo, la edición de no las obras completas, pero unas obras incompletas como las de Ciruela en la Biblioteca Ayacucho, en Caracas. Y también aparecieron después en Madrid estas obras incompletas publicadas por Ciruela. Otra personalidad que se interesó mucho por Felisberto fue Ítalo Calvino. Julio Cortázar siempre tuvo una gran admiración por Felisberto. Julio era traductor, intérprete en la UNESCO. Aurora Bernardes, la primera esposa de Julio, también era traductora en la UNESCO, y Chichita, la esposa de Ítalo Calvino, también era traductora en la UNESCO. Y se estableció así una amistad entre Julio y Calvino, y fue Julio quien lo llevó a leer a Felisberto, y Calvino publicó entonces una selección de los cuentos de Felisberto en Einaudi, con el título Nessuno accendeva le lampade, nadie encendía las lámparas,
y con una introducción, un ensayo de Calvino sobre Felisberto. Felisberto non somiglia a nessuno, Felisberto no se parece a nadie, a ninguno de los europeos, a ninguno de los latinoamericanos. Entonces, 50 años después de la muerte de Felisberto, yo he querido cumplir con su palabra y que se le reconozca. Por eso les agradezco mucho que estén aquí. Entonces ahora le voy a dar la palabra primero a Blas Matamoro, escritor argentino que se ha ocupado mucho de Felisberto y que va a hablarnos de Felisberto y la música, si he entendido bien. Blas. Así es. Son 5 folios, o sea, el riesgo calculado máximo son 15 minutos. El texto se llama Los improntus de Felisberto. Impronto es la pieza musical que parte de inspiraciones casuales o improvisaciones dedicada a un instrumento solo, en especial el piano. Puede ser que Wagner, cada uno por su lado, coincidieron en usar la palabra por primera vez en 1822. El romanticismo abunda en ella. Schubert llama así en 1827 improvisaciones o tema con variaciones. Chopin insiste en el término y algunas piezas de Schumann, como hojas de álbum, pueden considerarse igualmente tales. Una actitud romántica característica de la inspiración momentánea, a menudo arrebatada, sustenta la cantidad de impromptus que se dan en el prolongado espacio de la historia musical llamado justamente romántico. Hasta Gabriel Fauré, el escritor francés, digamos, luego se desvanece. Propongo leer a Felisberto desde esta forma de la música para piano, acaso esencialmente informal y exagerando términos amorfa. La propuesta es paradójica, pero el escritor lo es. Su núcleo es la música para piano, un lenguaje sin semántica. Y su periferia es la narrativa, un lenguaje esencialmente semántico. Ambos tienen su retórica, su arte suasorio o persuasivo. La diferencia está en que en la música todo queda dicho, en tanto en la palabra siempre queda algo por decir. A menudo la narración felisbertiana divaga, se interrumpe y queda como deliberadamente inconclusa, fragmento de no sabemos qué totalidad. Las imágenes piden ser visualizadas y se asocian libremente, dejan de flotar y se verbalizan. También acuden a una solución musical, la modulación. En efecto, modular es pasar de una tonalidad a otra. Si el tránsito está bien resuelto, no se nota porque consiste en un momento tonal transitorio, ambiguo, que puede ser leído tanto desde la tonalidad que modula como desde la que es modulada. Memoria tonal flotante y asociación libre suenan a Freud, al cual quisieron fichar los surrealistas sin conseguirlo. Felisberto, como escritor imaginista, cae del lado del surrealismo, pero como músico se aleja de él, ya que el surrealismo fue fóbico a la música, como Freud, por distintas derivas. Aquel, o sea, el surrealismo por visual, y el psicoanálisis por verbal. Ignoro qué fuentes pudieron conectar a Felisberto con Breton y sus muchachos. En todo caso, un folclore surrealista se advirtió desde la década de 1920, en especial por medio de un arte que inevitablemente se situaba a la vanguardia porque carecía de historia, el cine. Felisberto me evoca al Buñuel mudo, el del perro andaluz o la Edad de Oro, a Germain Dulac, la caracola y el clérigo. Así la traducimos en Argentina porque la traducción española, la concha y el cura, es malsonante allá, entonces la caracola y el clérigo. A René Clair, en el entreacto, aquí con la doble intervención de un músico, Erik Satie, como actor y como compositor, y a quien añade el lector, o sea, le escucha en este caso en la misma línea,
quiero señalar que estas películas, lógicamente, se tuvieron una circulación muy acotada en su época, porque eran películas de vanguardia, duraban poco, era difícil comercializarlas. Pero hay que tener en cuenta que Felisberto fue pianista del cine mudo, es decir, que vio mucho cine de la época, y que en el cine de la época hay muchos elementos que se tocan con la vanguardia surrealista, porque vienen del primer momento del cine, Méliès y segundo de Chaumont, que es lo que se llama un cine fantástico basado en trucos visuales. Felisberto concilia la visualidad surreal con el sonido de la música en su cuento El acomodador. Suena una mandolina al caer sorpresivamente al suelo. A mí esto me evoca la mandorla, la llama así Mallarmé, que es un instrumento que en la poesía de Mallarmé simboliza la resonancia, el resonar de la palabra sobre sí misma. Y el conjunto se musicaliza cuando cae la mandolina al suelo. Todos escuchamos, dice él, atentamente el sonido de la caja armónica y las cuerdas. El dueño del local se dio vuelta y se iba para adentro. Al mayordomo le costó decidirse a tomarla, como si desconfiara de algún embrujo. El narrador admite: yo también me di vuelta y empecé a cruzar el comedor haciendo sonar mis pasos. Era como si anduviera dentro de un instrumento. La solución felisbertiana se repite con este perfil en numerosos ejemplos. Vemos en las palabras a personajes y cosas visibles, como es obvio. En tanto se menciona una música que jamás escucharemos, salvo que nos pongamos a componerla por nuestra cuenta. Aquí cabe otra evocación del cine mudo, La caída de la casa Usher, que es una película de Jan Epstein basada en 2 cuentos de Poe del año 28. Esta es muy probable que la haya visto Felisberto, porque es una película de largometraje y que circuló comercialmente. También hay en ella una cuerda que se corta espontáneamente y resuena la caja de un instrumento. Jamás oiremos su vibración, que sí escuchan los silentes personajes de la historia, un par de cuentos de Poe, como acabo de decir. ¿Habrá visto Felisberto esta película? Con frecuencia, el narrador felisbertiano es un pianista. ¿Acaso él mismo, como se recuerda o según se inventa recordándose? A imitación de su maestro Collin, ha compuesto un nocturno. Al dar un concierto, la caja del piano pintada de blanco le sugiere el velatorio de un niño, quizás uno de esos velorios de angelitos tradicionales en varios países sudamericanos. También es el piano, ustedes saben lo que es un velorio de angelitos, ¿no? ¿O no? Cuando muere un niño se supone que es inocente, entonces se solía hacer un baile a manera de funeral. El niño era vestido de angelito, el cadáver lo sentaba en una especie de trono y alternativamente los distintos miembros de la familia bailaban con el niño. El velatorio de un niño, quizás uno de esos velorios de angelitos tradicionales en varios países sudamericanos. Bueno, también es el piano una suerte de baúl abstracto del cual se extraen igualmente unos abstractos juguetes que para un vidente alcanzan, aparte de sonido, color. Sintetizando, el piano tiene que ver con la infancia, la muerte y la videncia. Felisberto pone en escena a un narrador pianista, pero sin aludir apenas a la música que toca, salvo una partitura indomeñable, Carnaval de Schumann. Suscita a Bach al pasar y vagamente, improvisaciones tal vez jazzísticas y músicas bailables, tangos y valses. Como se nota, salvo el ejemplo schumanniano, músicas inescuchables por indeterminadas. Dicho narrador se juzga como un músico frustrado, en parte chapucero, en parte despectivo acerca del público palurdo, provincial o ignorante que lo escucha, en parte escaso de talento musical y disparado desde la música hacia la literatura, con algo de fuga en el doble sentido pedestre y musical de la palabra. En Tierras de la Memoria describe uno de esos harapientos conciertos que se abre con una lectura de la serenata de Schubert, pero en una versión que, tal como él la describe, despedaza el original. O sea que tampoco podremos escuchar.
Después toqué, dice él, mi nocturno. Al principio tenía acordes grandes de sonidos graves que yo hacía con las manos abiertas y con la lentitud de un espiritista al ponerlas sobre la mesa y mientras espera que lleguen los espíritus. Y aquellos acordes provocaban un silencio expectante. El ambiente se cubría de densos nubarrones sonoros y yo tenía la emoción del dibujante que aprieta el lápiz y pone mucho negro. Cabe observar el ciclo. El sonido del piano se convierte en una invocación a los fantasmas y acaba volviendo por medio de la palabra a la visualidad. El pianista se ha convertido en un dibujante descrito por un narrador. Un mal pianista que quiere abandonar la música. Un escritor que lo es por una dinámica residual. Con los restos del músico se construye un cuentista. En El caballo perdido, con la evocación de Celina, la profesora de piano del niño Felisberto, la música se sexualiza. La profesora es mujer y a la clase asisten su madre o su abuela, personaje brutal que es amansado literalmente por el sonido del piano. En efecto, la música es capaz de hermosear las cosas, personificarlas y feminizarlas. Los muebles en la sala de Celina tienen polleras son las faldas, ¿no? Como las mujeres. Más aún, bueno, como muchas mujeres, hay otras que hay varios ejemplos en la sala que no llevan polleras. Bueno, más aún, las mujeres son muebles en cuyos cajones se guardan misterios, músicas. Aquí alguien puede estar recordando una famosa imagen surrealista, que es ese personaje es Salvador Dalí, que es la mujer cajonera, una mujer de cuyo cuerpo se ven que salen y entran cajones, que corre por un paisaje desierto ostentando una cabellera de fuego. La música convierte a una estatua de mármol que representa a una mujer en una mujer de carne y hueso. El chico se enamora de ella y la identifica con Celina, que es la profesora, por lo que recibe un doble castigo. Un hombre fotografiado lo mira amenazante y la maestra le da con un lápiz en la mano. Celina trae a la sala encantada unos retazos del mundo exterior. El alumno habrá de huir de esa sala, llevando algo de culpa. Sin embargo, con los años, al recordar ese paso fronterizo entre la niñez y la adolescencia, solo se encontrará con Celina, su piano, las manos que sirven para teclear y acariciar y castigar, con las tres mujeres convocadas por la música en un espacio embrujado donde las cosas se personifican. No tiene otra historia. El único varón de la imagen es el narrador. ¿Dónde están el padre y el abuelo? Los equivalentes masculinos de aquellas mujeres. ¿No hay otros hombres en la vida de Celina o acaso se han quedado ante la puerta sin poder incorporarse a la mágica sala de música? El único músico que aparece como cumplido personaje en Felisberto es el protagonista de Por los tiempos de Clemente Colling. Es un organista ciego, profesor del nene, otro ciego, adolescente, en una familia con 3 solteronas, la madre, la abuela y 2 varones. 3 solteronas, aparte de la madre, no crean que la madre y la abuela eran solteronas, estaban perfectamente casadas o viudas, no lo sé. Pero, bueno, y 2 varones, uno loco y el otro suicida. Es decir, ambos fuera de juego. Llegado el carnaval, Clemente se disfraza de mujer junto con las tías solteronas. Su aspecto es sucio, uñas orladas de negro, manchas de tabaco bajo la nariz, bichitos parásitos que lo recorren. Vive en una pieza de conventillo, es una corrala, entre muebles desvencijados y ropa gastada. Ha estado casado y tiene unos hijos, aunque no se trata con su familia, que por otra parte nadie conoce. Da lecciones de armonía al narrador, pero no parece teorizar, sino explicar las obras que toca al piano, músicas felisbertianas que jamás oiremos. Hasta aquí un retrato del artista bohemio tardorromántico en clave de folletín gótico.
Ahora, Clemente tiene facilidad para improvisar y para memorizar músicas ajenas. La que él compone suena a pastiche, a cosa hecha a la manera de otros. Siempre evoca una suerte de concurso privado de improvisaciones en el que compitió con Camille Saint-Saëns, al cual venció. Camille Saint-Saëns, bueno, es el gran músico francés de la segunda mitad del siglo XIX, pero era famoso porque tenía una preparación musical de una solidez extraordinaria. El narrador y los lectores, ustedes, todos nosotros, sospechamos que es un bulo, pensando sobre todo en Saint-Saëns, un músico especialmente sólido, bueno, en todas las tradiciones musicales del pasado. Justamente es en este pretérito de hielo, que no es el presente en que lo trata el narrador, donde Clemente sigue inmóvil. En rigor, es un falso pasado, un pastiche como su música, porque no ocurrió nunca, jamás ha pasado. Colin es una suerte de artista de pacotilla, pero la música con la que conecta al narrador no lo es. Por el contrario, resulta situarse como la clave que puede armonizar toda su narrativa. Una clave donde música y ceguera se conjuntan. Su emblema es esa pieza musical llamada Nocturno, porque la noche es la disolución de las cosas en la oscuridad, la conversión del mundo en algo puramente sonoro. Cuando cae el sol y dominan las penumbras, todo parece mentira, pero una mentira soñada de verdad. Estas son palabras de Feliberto. Es cuando el narrador se pregunta cómo serán los sentimientos y las sensaciones de alguien que jamás ha visto a nadie. Si acaso será la condición para concebir musicalmente el mundo. En efecto, en lo más hondo del ser humano, la vista es superflua. Se prueba presenciando las conversaciones entre ciegos. Llegan a la profundidad donde todo es invisible y existe una religión. Y ese lugar sagrado es la música. La hemos visto llegar traída por la mujer, vinculada con el juego infantil y con la muerte, es decir, con la conciencia de la mortalidad que acaba con la infancia y limita con la adolescencia. Pero hay mucho más en la concepción felisbertiana de la música. Es algo serio que relaciona con algo de valor legítimo, orgullo y lujo de la vida que consiste en poder percibirlo. Esto más o menos son sus palabras, yo las he glosado. Cuando escuchamos una música que nos llega, nos toca, la sentimos como algo propio. Escucho a Brahms y soy Brahms, esto lo digo yo. Felisberto escucha a Colin y es Colin. En rigor sucede lo contrario, que es lo mismo pero al revés. La música no es me creo Brahms, porque soy afectivamente la música de Brahms, porque él me ha sido y me es. Es como el encuentro de dos camaradas que se cuentan una picardía amorosa. No demos más vueltas. La música es la parte secreta de la vida. Escuchar la música es perder los límites, dejar de estar sujetos, desubjetivizarnos y acceder a nuestra verdadera historia sentimental. Aflojamiento, distensión, desregulación. No sabemos qué lugar ocupamos en el mundo y tratamos de averiguarlo. Cuando la domina el más profundo sentido estético, la vida es el sueño de la vida. Dicho más apretadamente, la música es el misterio de cada uno, lo misterioso de cada quien y que está señalizado por la música, como un cartel caminero en la deriva de nuestra existencia. Suena la música, hemos llegado a nuestro misterio. Por más cercanías o lejanías que nos separen de él, nunca anularemos las distancias. En tanto nos descose las costuras de lo subjetivo, la música nos abre al mundo, somos finalmente mundo. Podemos salir por la ventana y llegar a la casa de enfrente, aunque nos amenace un peligro de incendio. En una sala de conciertos, la orquesta es capaz de convertir una sinfonía en una vía de agua que se arrastra por el suelo y se transforma en una serpiente de cristal.
alucinamos y acabamos aceptando la dicha de la alucinación. Ahora bien, la relación del sujeto con la música y el mundo dista de ser armoniosa, porque el músico, en el momento de entregarse a su interpretación, siente desconfianza por su cuerpo, que conoce mal y no advierte precisamente en ese fronterizo momento. Ha sido criado como si su cuerpo fuera un animalito próximo, pero a la vez ajeno. El piano excita al cuerpo del pianista, mas al mismo tiempo cobra autonomía. No puede controlarlo y al acabar se percibe vacío, incluso hasta carente ya de cuerpo. Es como un tigre al acecho de su presa. Al comienzo lo hace lenta y disimuladamente. Después echa a correr desaforado y ya nada lo detiene. Irse fuera de sí, como cuando una mujer lo atrae, volver al comienzo, como cuando una mujer lo atrae. Para cerrar, cedo la palabra a Juan Ramón Jiménez. Cito a su vez unas palabras de Juan Ramón que cita un músico argentino, Alberto Ginastera, en su tercer cuarteto. La música, mujer desnuda, corriendo loca por la noche pura. Muchas gracias. Entonces ahora cedo la palabra a Santiago Montovio, poeta español, profesor de literatura en la UNED, licenciado en Derecho y en Letras. Muchas gracias. Antes que nada, dar las gracias por la invitación de Gabriel Saad y de Casa América para participar en este acto. Me alegra estar aquí y participar en él. No deberíamos necesitar aniversarios o conmemoraciones para que estuviera vivo para nosotros un escritor valioso y significativo como es Felisberto, pero pueden ser ocasiones de utilidad, lo son, y hay que emplearlas como tal. Este año 2013, por ejemplo, ha sido el centenario del nacimiento de Salvador Espriu, y aunque parezca inconcebible, esta ocasión se ha necesitado de esta ocasión para que hubiera una edición asequible en su idioma original de su obra completa, porque había cosas, ya digo, parece incomprensible, pues en ediciones académicas, universitarias, que son ese tipo de ediciones de las que hablaba Cortázar, que ya vienen con las polillas puestas, un tipo de obras a las que el lector usual no se había podido acercar. Por ejemplo, su primera novela, que publicó en 1930 a los 17 años. Yo soy un lector apasionado de Espriu desde la adolescencia y solo con esta ocasión la he podido leer. Al leerla me recordó por su dureza, por su tono agrio y contundente El Pozo de Onetti, que escribió Onetti el año 29. Me acuerdo que en una entrevista que le hicieron por sus 80 años marcaba cierta distancia con este personaje, porque decía que estaba de mal humor cuando lo escribió, porque lo escribió tras un fin de semana sin fumar y que él no era así. Y, por ejemplo, Espriu, esta novela primera es muy dura y estuvo muchos años sin querer editarla, y quizá también por el rechazo que le suscitó esta dureza de la primera obra, ¿no? Y cuando la volví a editar muchos años después, dijo que había observado una coincidencia entre creadores contemporáneos sin ningún contacto entre ellos, con situaciones o conceptos con esta obra. Yo pensé instintivamente en esta de Onetti, que desde luego en ese momento no se conocían. Onetti estaba en Montevideo, Espriu en Barcelona, eran muy jóvenes los dos, escribían su primer libro y no había ningún tipo de contacto. Esto pasa a veces en arte, se dan momentos así, en que hay un nacimiento, la aparición de una nueva manera de hacer arte. Se da, por ejemplo, con el surrealismo, que tiene este carácter espontáneo. En su libro de memorias, Luis Buñuel cuenta que hizo Ancien Andalou con Dalí sin haber oído hablar del surrealismo, y que lo enseñó en París, y los surrealistas lo aclamaron como lo más emblemático del movimiento. Se da a veces momentos así, y es el momento de la aparición de la narrativa del siglo XX. Carlos Fuentes ha dicho que nace la narrativa, hay que señalar la narrativa en castellano con la aparición del Pozo. Y en ese momento está Felisberto, en esta edición española que realmente pone el título, que es incompleta, su primer libro. El primer libro que está es Libro sin tapas, de ese año, 1929. He visto en la cronología que su primer libro es del año 25, fulano de tal, lo ha dicho Gabriel. Pero estamos en ese momento del nacimiento de una nueva manera de narrar, que responde a una nueva sensibilidad, en que la narración se acerca a la poesía y a la música, y
la participación en este nuevo modo de hacer arte de Felisberto es muy señalada por la sensibilidad de poeta y de músico que trae a la narración el misterio de la poesía y de la música, con un carácter muy universal y muy original en su creación. Este carácter universal de que sus historias pueden ser compartidas por todos me parece muy destacable. En un libro curioso del año 70, Los escritores españoles y el boom, que no sé si alguien ha leído, en que se preguntaba a los escritores españoles por los hispanoamericanos, Luis Goytisolo decía que algo que le atraía mucho de Onetti era su ausencia de color local y que sus historias podían suceder en cualquier parte. Esto se puede decir desde luego de Felisberto. Felisberto está en este momento con una participación, con una aportación muy original. Y se da en este primer libro que yo he podido leer, Libro sin tapas, en que, como pasa a veces en las primeras obras, ya está lo más esencial o significativo de él, está su aportación, sus constantes, aunque luego su obra vaya creciendo en complejidad, adquiriendo más matices y redondeándose y completándose. En estas primeras narraciones, que podrían parecer casi poemas en prosa, pero su hilación las hace narraciones y lo son, aunque Felisberto escribe desde la fusión, desde la frontera de los géneros, desde la poesía y la música. En La piedra filosofal se habla de la curiosidad, el carácter curioso de los hombres. Lo más curioso de cuanto conozco son los hombres, y ellos tienen a su vez la curiosidad como de lo más importante de su condición. Una de las maneras interesantes de entretenerles la vida es darles un poco de curiosidad satisfecha y otro poco de duda. En otro momento, los hombres necesitan mucho de este condimento de duda y de misterio para la vida. La duda y el misterio, ya que el verso de Alexandre, que en duda existe, solo morir es ciencia. Estamos en el terreno de la vida y en el del arte. Dice Felisberto, se ha hecho para los vivos y no para los muertos el porqué metafísico y las reflexiones sobre la vida y la muerte. Pero no les hace falta aclarar todo el misterio, les hace falta distraerse y soñar en aclararlo. Aclarar el misterio sin aclararlo, el no saber sabiendo, que decía San Juan de la Cruz, que es el hacer arte. Recuerdo una frase de Pavese que dice que el que conozcamos un estilo quiere decir que hemos sacado a la luz parte de nuestro misterio y que nos hemos vedado escribir a partir de ese momento en ese estilo, que llegará un momento en que hayamos sacado a la luz todo nuestro misterio y ya no podamos escribir. Se escribe desde el misterio, en el misterio, desentrañándolo, adivinándolo. Termina este texto en prosa. La piedra filosofal va a decir otra de las leyes de la teoría de la graduación. Un albañil creyó muy oportuno su forma cuadrada y sin darse cuenta la interrumpió, pero esta sirvió muy bien para los cimientos de la casa del hombre bueno. Esta piedra filosofal fantástica que habla un albañil la coge y la pone en los cimientos. Están en los cimientos de la realidad. La sustenta y a la vez pues, la desquebraja, porque no puede ser que una piedra parlante sustente un edificio, pero es. Me recuerda una frase de Julio Ramón Ribeiro que dice: mi error ha consistido en querer observar la entraña de las cosas olvidando el precepto de Schubert, cuídate de husmear bajo los cimientos. Si uno husmea en los cimientos, observa la entraña de las cosas, puede encontrarse con esa resquebradura, con esa cosa que la resquebraja en su misma base, ¿no? Y estamos en un elemento en que es muy destacada la renovación, la participación en esta nueva manera de hacer arte de Felisberto, que es el género fantástico, es su aportación muy singular al género fantástico. Una denominación particular, Julio Cortázar, que tiene un nexo de unión con Felisberto, que lo ha reconocido como valor importante, dice que sus cuentos forman parte del llamado género fantástico por falta de mejor nombre. Esta cuestión del nombre no es baladí, como diría Borges, y al mismo Borges le preocupó esto del nombre de la literatura fantástica. Cuando Convió y Casares compilaron la célebre antología de la literatura fantástica, Borges contó en unas declaraciones que era un nombre que les desagradaba y dudaban en ponerlo, esto del fantástico, porque se imaginaban a todas las señoras de Buenos Aires en sus tertulias diciendo fantástico, fantástico, y que no les gustaba ponerlo. Entonces pensaron incluso en alguna alternativa, pensaron en la posibilidad de llamarla Antología de la Literatura Irreal, pero comprendieron que esto de irreal tenía algo de repulsivo y que ningún lector compraría una antología de la literatura irreal, y bueno, pues ayudaron a que quedara nombrado, por falta de mejor nombre, como dice Cortázar, como literatura fantástica. Felisberto tiene una participación en este
cultivo del género fantástico que se hace en castellano por parte de Borges, de Bioy, de Cortázar, con especial sutileza por parte de Silvina Ocampo. Pero creo que su participación es de verdad muy original, muy única, y que por tanto se puede enlazar con estos autores, pero hasta cierto punto. Creo que solo lo mejor y más sutil de estos autores tiene que ver con la aportación de Felisberto. Porque Felisberto no es un escritor de género, no es un escritor que escribe desde y para un género, sino un escritor que escribe desde una voz interior, que ve el misterio, es un escritor en que se revela el misterio, él lo sabe ver, lo trae a sus palabras y nosotros lo encontramos en ella. Y a veces al cultivar un género, aún en grandes autores, pues se aplican modelos, fórmulas, tics, maneras y se escriben historias más esperables, que tienen más de mecánico, y esto nunca pasa en Felisberto. En Felisberto siempre está la frescura de la aparición, del hallazgo, del misterio, que aparece en el arte como el arte lo puede traer. Y él habla de estas palabras, del misterio y del espíritu. En otras de estas prosas de Libros sin tapas, habla del misterio que hay en las cosas, que hay en las personas, el misterio que las personas pueden ver en las cosas. Irene es una persona que tiene allí, es un misterio y tiene una calidad de misterio y le permite ver el misterio en las cosas. En La barba metafísica acaba hablando de la presencia continua del espíritu y del misterio. Me parece la continua inquietud de espíritu y del misterio. Son palabras que él emplea y por eso me parece que habría que hablar de un escritor en que se revela el misterio. Italo Calvino dijo que era el escritor fantástico que más le interesaba, a la vez, como Gabriel ha recordado, que no se parecía a nadie y que rechazaba toda posible clasificación. Estamos hablando, por tanto, de una participación que se da ahí, él está en la base de esta renovación, se puede buscar una filiación con Felisberto, un nexo de unión por parte de estos escritores, pero es una posición muy personal. Estamos hablando de escritores que si uno preguntara a una persona de la calle o a cualquier lector, quizá le parecerían más conocidos o más célebres, Cortázar, Bioy, Borges, y pensaría que Felisberto lo es menos. Eso no quita que su aportación sea muy única y muy original. Me recuerda una observación que hace en relación a los poetas del 27, Luis Cernuda. Dice que Manuel Alto Laguirre, quien se tiene por un poeta menor, no ha sido juzgado no le ha sido concedido el suficiente valor a su obra, y dice que nos sorprende al leer sus versos porque tiene un acento único dentro de este tipo de poetas, y que hay poetas pues, más apasionados, como Lorca, cuya voz tiene más amplitud, como Alexandre, su expresión es más original, pero ninguno que en determinados momentos nos dé la sensación de misterio traspasado y de contacto súbito con una realidad trascendente. Esto que él ve en Alto Laguirre, yo lo veo en Felisberto. Creo que esta calidad de verdad, de pureza, de inocencia en que se manifiesta el misterio, que él ve en las entrañas de las cosas, no se da de una manera mecánica o aplicando con buena fortuna los recursos de un género, sino desde una visión interior y una voz y una visión del mundo muy particular, y que tiene este acento único que decía Cernuda de Manuel Alto Laguirre, y creo que es una aportación muy, muy valiosa. Esta obra de Felisberto, que está ya presente en este primer libro, que yo pensaba que era el primero en esta edición española, lo es, que es una obra que, como muchas veces en muchos artistas, es una primera obra que tiene un valor de semilla, porque están sus constantes, sus preocupaciones, sus obsesiones. Es una obra que va ampliando sus matices, ganando en complejidad, cavando hacia su propio adentro, y se ve con este libro muy importante por los tiempos de Clemente Colle. Él dice al principio que va a escribir de sus recuerdos, que no sabe si los recuerda bien, que serán cosas oscuras, y dice, pero no de escribir solo de lo que sé, sino también de lo otro. Hay una definición, he dicho que Felisberto escribe desde la poesía, desde la música, y que aporta una sensibilidad de poeta a la narración. Hay una definición de la poesía de Oliverio Girondo en un membrete, que dice, la poesía siempre es lo otro, aquello que todos ignoran hasta que lo descubre un verdadero poeta. Aquí tenemos a un verdadero poeta en la narración en castellano, que es Felisberto, que desentraña este misterio en las cosas. Hay más que esta aportación particular al género fantástico, y es la intimidad que aparece en este libro. Jaime Gil de Viedma ha hablado de la humillación de la excesiva intimidad. Creo que la intimidad que hay en los cuentos de Felisberto no es excesiva, que es la justa intimidad,
para hacérnoslos muy cercanos, muy cálidos, muy creíbles. Y hay esta intimidad en la evocación de los recuerdos en este libro, por los tiempos de Clemente Collin, la alegría en esta evocación de los recuerdos, la alegría de la vida que hay en ellos, también la ternura en los pensamientos, y es una expresión que le emplea, porque en El caballo perdido, en un momento dice, habla de esqueletos de pensamientos, y para explicar que estos pensamientos, en vez de pensamientos, son esqueletos de pensamientos, dice, no sé qué gusanos les habrían comido la ternura. Es decir, un pensamiento de verdad es un pensamiento con ternura. Un pensamiento que a veces le suscita los objetos. El caballo perdido dice que vuelve a ser sensible a los objetos y que la idea de una jarra llena de agua es un pensamiento que viene lleno de ternura. Esta ternura en los pensamientos, esta calidez, esta cercanía, esta intimidad también lo hace muy distinto, muy aparte y muy original de otros cultivadores del género fantástico y hace que tenga este acento único. Esta obra de Felisberto crece en complejidad, en matices, en sutileza. Es una obra, como dijo Borges, de la de Silvina Ocampo, muy irisada de matices. En los tiempos de Clemente Collin está el descubrimiento de la música, lo ha señalado Blas Matamoro, con algo de valor legítimo, él se siente vinculado a ella. También la necesidad de lo nuevo que ha de aportar el arte. Entonces, cuando este pianista ensaya repeticiones, él lo lamenta y dice que ya no tendría la posibilidad de placer que se siente cuando se hace algo nuevo, o cuando ya va a escuchar algo que ya sabe que va a venir. Dice, nos encontrábamos con la alegría falseada y el fastidio de la adulteración. No es baladí tampoco, como lo del nombre fantástico, porque el arte siempre es un descubrimiento y un hallazgo. La verdadera creación siempre es una investigación, es un descubrimiento, exige algo nuevo. Hay un pintor, Paul Gauguin, que dice en sus escritos muy interesantes, lo que me produce más placer no es llegar más lejos en algo que había empezado hace tiempo, sino encontrar un recodo de mí todavía desconocido. Esto es lo que hace Felisberto, nos da recodos de sí mismo todavía desconocidos y es lo que quiere. Hay este descubrimiento de lo nuevo, esta necesidad de la aportación de algo siempre nuevo, porque decir en arte es siempre decir por primera vez, es fundar, es descubrir. La obra de Felisberto va creciendo, ramificándose, siempre desarrollando estas constantes que ya están al principio, y así quiero referirme al último texto, Diario del Sinvergüenza, que está en esta edición española. Hemos hablado de la curiosidad, que está en uno de sus primeros textos, como la condición propia del hombre. Y él dice, la conciencia, la curiosa, quiere aprender y verlo todo. La conciencia, esa voz interior, vuelve a llamarse curiosa. Dice, quiero aprender de alguna manera algo de mí mismo. Y al final dice que de esta confusión, es un texto en fragmentos, que recuerda estos textos más fragmentados del libro sin tapas, dice que de esta confusión quiere hacer poesía, aunque sea una confusión que no pueda explicarse. Antonio Gamoneda dice que queriendo o siendo poeta, su estado favorito de conciencia es la confusión. Bueno, la confusión, la poesía no va a poner orden en las cosas, va a iluminar quizá el desorden, a alumbrar esa entraña de las cosas, esos cimientos en que es mejor no husmear y en los que husmea Felisberto, en los que adivina y nos traslada el misterio que hay en ellos, y de un modo inconfundible. Hay otra cosa que dice Calvino, que escapa a toda clasificación y que se nos presenta como inconfundible al abrir sus páginas. Esto es fundamental también en arte, ¿no? Este acento personal y al punto reconocible. Juan Gil Albert, al hablar de Alberti, hace una apreciación y dice que su perfección técnica nos lo hace, como nos lo acredita, como no solo existente sino significativo, pero que nos parece, nos da la sensación que estamos ante la presencia de una entidad más que ante un hombre, una entidad de poesía, que nos encontramos con una obra más que con un autor, cuando en general no es así en arte. En general decimos, dice Gil Albert, esto es Goya, esto es Albéniz, y creo que ha de ser así. Él lo dice para elogiar a Alberti, o quiere tener un matiz elogioso esta apreciación. Yo la comparto, pero creo que podemos darle un matiz crítico, porque creo que un autor ha de ser inconfundible, y que si algo, como indica Calvino, sentimos al abrir a Felisberto, al respirarlo, al
fijarnos en cualquiera de sus palabras o sus frases, es que esto es Felisberto. Y solo puede serlo él. Creo que estas características, estas cuestiones, lo hacen una aportación muy valiosa a la literatura en castellano, desde luego, a la literatura universal. Me alegra haber podido hablar de él en esta ocasión, lo agradezco y espero que esta ocasión que da este cincuentenario lo ayude a dar a conocer y a divulgar como merece su obra. Muchas gracias. Nosotros te agradecemos mucho a ti, Santiago. Y ahora voy a dar la palabra a Fabio Rodríguez Amaya, catedrático de literatura hispanoamericana en la Universidad de Bérgamo, gran pintor colombiano, especialista de Macedonio Fernández y, según la fórmula del propio Fabio, pertenece al universo macedoniano. Entonces nos va a hablar ahora de Felisberto. Bien, muy buenas tardes a todos. Indudablemente un agradecimiento por el honor de poder estar en Casa de América. Para mí es realmente un honor. Muchas gracias, Ana María. Yo no soy un especialista en Felisberto. Yo soy simplemente un amador de los marginales y por consiguiente un amador de Felisberto. Y yo amo pensar Felisberto escritor como un músico futurista, como un pintor abstracto y como un cineasta de ciencia ficción. Y amo pensar en Felisberto de esta manera porque es muy curioso que un escritor que no fue reconocido en su momento en su país, y de esto hablaré enseguida, haya sido reconocido sin la difusión enorme de su obra en un país como Colombia, por ejemplo. Pero claro, yo pienso en Felisberto como músico futurista, porque Felisberto, y son 4 los conceptos que yo voy a tratar en esta brevísima intervención mía, Felisberto es un abrazador del universo. Felisberto está en Uruguay, pero es en el mundo. Y Felisberto, desde la intimidad de ese yo, de esa instancia narrativa de su literatura, abarca el universo entero. Y Felisberto es al mismo tiempo un espiritualizador de la materia, porque Felisberto, como ama decir el maestro Sade, es un escritor materialista, pero la materialización que hace Felisberto es la del espíritu. Logra darle voz al alma, a eso que Macedonio amaría llamar el almismo ayoico. Y Felisberto es a la vez un concretizador de la desesperanza, y nadie ha leído jamás a Felisberto como un poeta de la desesperanza. Y su vida, su literatura, su biografía, su ser en el universo es el colmo de la desesperanza. Y Felisberto, en fin, me parece a mí, es un materializador del sueño. Es decir, Felisberto nace en un momento en el que coincide en el mundo de las letras hispánicas con otros 2 grandes personajes, que son Fernando Pessoa y Macedonio Fernández. Y no es gratuito que en 1929 Felisberto haya publicado el libro Sin tapas, porque coincide exactamente con el gran proyecto vanguardista de Macedonio Fernández cuando escribe el Museo de la Novela de la Eterna, Adriana Buenos Aires, última novela mala, y el Museo de la Novela de la Eterna, primera novela buena. Y Macedonio concibe su proyecto como la publicación de 2 libros sin tapas
de 2 libros con las tapas en blanco para que el lector salteado, como lo llama él, no tenga la posibilidad de elegir entre la última novela mala o la primera novela buena, sino que llegue y se confunda en la novela, así como Macedonio está escribiendo la novela. Pero la coincidencia es mucho mayor, porque 1929 es un año capital para las letras contemporáneas. Es el momento de la aparición de la gran obra de James Joyce, de la publicación de la gran obra de Franz Kafka, de la publicación de uno de los libros fundamentales de Eliot y del lanzamiento del proyecto macedoniano. Y entonces es muy curioso que un escritor tan visionario como es Felisberto, no fuese conocido o reconocido en su país, pero yo el primer eco que tuve de Felisberto fue en el café El Búho de Bogotá, asistiendo a una tertulia entrañable, y es muy curioso también que un escritor que se declare comunista me haya sido revelado por escritores comunistas. Yo asistía como oyente, escucha, a las tertulias de don Jorge Salamea y del gran poeta León de Greiff, y ellos ya hablaban de Macedonio en 1964, y coincide esa discusión a la que yo asisto, de Felisberto, eso me parece bien, eso es muy felisbertiano y muy macedoniano. Y asisto a esta tertulia en la cual León de Greiff y mi maestro Jorge Salamea están hablando de Felisberto y de la literatura de Felisberto. Y Jorge Salamea me revela la existencia de este escritor, que yo confieso, llevo leyendo muchos años sin haberlo jamás entendido. No he logrado todavía llegar al alma de la literatura de Felisberto. Estoy todavía en ese proceso de interiorización de las poéticas de Felisberto. Pero resulta que en el lugar más periférico de mi país, y aquí es donde me interesa concentrarme en la lectura de Felisberto, ya a finales de los años 20 y comienzos de los años 30, hay 2 personajes excepcionales que están hablando de Felisberto. José Félix Fuenmayor, el gran renovador de la cuentística en Colombia, y don Ramón Viñes, escritor catalán. José Blanco era un filósofo extraño, un filósofo barranquillero, muy extraño porque el Mediterráneo jamás se volvió atlántico, y don José Blanco era un filósofo metafísico de la ciudad de Barranquilla, y en ese momento la revista Voces se hace portavoz de los movimientos de vanguardia, y por eso es que yo leo más a Felisberto como un músico futurista y como un pintor abstracto que como un escritor surrealista. Porque si yo pienso en el Manifiesto Futurista de 1912, el primer gran movimiento, el que dio el nacimiento, la fe de bautismo a las vanguardias en Europa, no como reivindican nuestros amigos franceses, sino como reivindican mis amigos italianos, yo pienso en la velocidad, en el ritmo narrativo, en la materialización del espíritu precisamente. Estoy viendo la escultura de Carrà, estoy viendo la pintura de Boccioni, estoy viendo los poemas de Pero y estoy viendo los escritos de Marinetti. Y como herencia de Félix Fuenmayor, José Félix Fuenmayor, de José Blanco y de don Ramón Viñes, sucede que no existe la posibilidad de concebir escritores
de la talla de Gabriel García Márquez y de Álvaro Cepeda Zamudio y de Germán Vargas o de Félix Fuenmayor, el hijo de José Félix, el gran cuentista, sin la existencia de Felisberto. Porque resulta que en Colombia, en 1948, Jorge Salamea está publicando cuentos de Felisberto en la revista Crítica. Y en 1951-52, García Márquez narra y cuenta que en Crónica, para rellenar rápidamente los huecos que tenía el órgano del Grupo de Barranquilla, del hoy día reconocido Grupo de Barranquilla, no solo recurrían a la traducción de cuentos sobre los que él intervenía, sino que empezaron a difundir la literatura hispanoamericana. ¿Y quién fue el primer escritor latinoamericano, hispanoamericano publicado por Crónica de Barranquilla? Felisberto. Y entonces es inconcebible, por ejemplo, la aparición de un libro como Todos estábamos a la espera, de Álvaro Cepeda Zamudio, sin que la instancia narrativa y las poéticas de Felisberto hubiesen sido asimiladas enteramente por un escritor como Cepeda. Y es muy interesante ver cómo el proceso de la obra de Cepeda corresponde al desarrollo y al proceso de la obra de Felisberto. Tan es cierto que en el momento en que Felisberto publica Las Hortensias, Álvaro Cepeda Zamudio está prácticamente estructurando el que sería su tercer y último libro de narrativa, Los cuentos de Juana. Y el cuento Las Hortensias tiene una continuidad natural en un cuento de los cuentos de Juana que se titula Las muñecas de Juana. Y resulta que uno va encontrando las afinidades y va viendo cómo un escritor que en su país no ha tenido difusión haya un eco tan concreto como es un cuento como La noche de los alcaravanes o un cuento como Eva está dentro de su gato de Gabriel García Márquez. Y esto nos va mostrando la serie de coincidencias de las cuales Felisberto es un protagonista. Y en el momento en que la literatura hispanoamericana está al alba de su transformación y ha sido doctamente presentado esta noche por don Blas Matamoro y por los colegas que están en esta mesa, Felisberto, Macedonio y Pessoa están anticipando, están de manera visionaria mostrándonos cuál es el inmediato futuro de la literatura, porque yo creo que sin Felisberto sería muy difícil también la aparición de un escritor para el mundo nuestro literario como Juan Carlos Onetti. Y cuando yo recupero la poética de la desesperanza es porque me aterra. Yo soy amador de Macedonio y amador de Felisberto y amador de los marginales de la literatura y del mundo del arte precisamente por eso, porque los marginales del mundo del arte son aquellos que, como amaba decir Cesare Pavese, o con odio o con amor, pero siempre con violencia, nos están confrontando con el mundo, con la existencia, con la esencia del ser humano. Y esto es lo que yo, como amador de la literatura de Felisberto y amador de la literatura de los marginales, encuentro absolutamente fascinante de un escritor que, a diferencia de lo que aparentemente se suele comprender, es en el mundo y está concretamente en Uruguay. Muchas gracias. Muchas gracias.